Le quedó a Boga. Mete el centro, el arquero que quiere, el rebote, Mayada tiró, tiene el gol, Santa Cruz, el rebote y de la línea la sacaron. Increíble cómo se salvó Guaraní, sigue el peligro, va Lescano, entre Vázquez y González al córner, lo que perdonó el Gumarelo que tuvo el gol de la clasificación. Y acá vamos, centro de Bogarín, primero Tacuara, la pelota a mitad de camino, Mayada, Santa Cruz. Ahí sacaba Benítez y el mudo, El mudo fue. En 2 minutos se va el partido. Bogarín en la individual la terminó perdiendo. Después no la pudieron sacar. Falta de Mendoza. Roja. Tarjeta roja para Mendoza. Se queda con 10 Guaraní. Terminó el partido. 0 para Libertad, 0 para Guaraní. Autoriza Juan Gabriel Benítez. Va Matías Segovia. Silva abajo. Martín Silva se queda con el primer remate. Esto está todavía sin abrirse en el marcador. La mirada fija de Cardoso a Davis Vázquez. Metió el freno. Va el zurdazo de Tacuara. ¡Ah! ¡Gol! De Libertad. Logró rozar Davis Vázquez. El tiro fue prácticamente al medio. Buscando convertir en la serie. Va Fernando Román. ¡Gol! De Guaraní. Fernando Román, remate alto y arriba. Se va acomodando, va Ernesto. ¡Gol! De Libertad, Ernesto Caballero, pateando muy bien. Preparado Diego Valdés. Tercer penal para Guaraní, que quiere igualar la serie. Valdés, gol de Guaraní. El mudo Valdés, que iguala la serie con Guaraní y un penal más. Así lo vive Román en el otro lado, en la mitad de la cancha va Bogarín. ¡Gol de Libertad! Rodrigo Bogarín. Autorizó Juan Gabriel Benítez. Va Ortiz. ¡Gol de Guaraní! La puso lejos del arquero Ortiz. Chileno. Larga carrera. Se paró en el balcón del área y va Díaz. ¡Gol de Libertad! El cuarto lo hizo Marcelo Díaz. La autorización de Juan Gabriel Benítez. Va Camacho. ¡Gol de Guaraní con algo de suspenso porque la tocó Silva! Pero es gol de Guaraní. Continuará la serie. Autorizó el árbitro. Va Daniel Bocanegra. ¡Palo! Y falló Bocanegra. Y esto va a la serie de 1-1. Falló Bocanegra en el último penal para Libertad. Va Romeo Benítez. Guaraní ante la chance de una ventaja. Romeo en el travesaño. En el travesaño el tiro alto de Romeo. No pudo Guaraní. Va Barbosa. Tapó Davis Vázquez. Tapó Davis Vázquez. Barbosa que mira el punto penal como buscando una explicación. Ángel Benítez, mucho suspenso, mucha expectativa. Benítez, gol de Guaraní, también con suspenso porque el remate fue al medio. Obligado a convertir, Libertad, Mayada, ¡afuera! ¡Afuera el remate! ¡Afuera el tiro de Mayada que también mira el punto penal! Y la pelota se va al fondo y Guaraní es el equipo que se mete a la semifinal de la Copa Paraguay y así lo celebra, estando en desventaja prácticamente en toda la serie. Al final apareció la estirpe del aurinegro, cambió la suerte en la serie y Guaraní está clasificado a la semifinal de la Copa Paraguay.